Alabado sea Dios. Y vamos a ver el versículo 10 en adelante. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Aleluya. Praise God. Gracias, Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Efesios capítulo 6, versículo 10. Cuando tenga, pues continuamos. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra, hermanos? Vamos a ver un poquito más detallado hoy en esta noche. El pastor Everly habló acerca de, gloria a Dios, aleluya, los tres tipos o clases de iglesias: la iglesia derrotada, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Y eso es una realidad en el tiempo presente. El reverendo Kenneth Hagin habla de eso también en el libro de la iglesia triunfante, que acabamos de terminar después de 2 años. ¿O cuánto duramos, hermano, con ese? Pero lo terminamos todo, gloria a Dios, aleluya. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, note, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué, hermano? Como león rugiente, gloria a Dios, aleluya, buscando, ¿me sigue, hermano? Buscando, gloria a Dios, aleluya, a quien devorar. Pero gloria a Dios, aleluya, la Biblia nos dice qué hacer con él, amén. Y nos dice que, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, lo resistamos. En Primera de Pedro, ahí que es en Efesios, lo voy a citar esta, dice Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a su próxima víctima. Amén. Aquí la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, aleluya, dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro nos dice que anda como león rugiente, gloria a Dios, aleluya, buscando, acechando, gloria a Dios, aleluya, a quien devorar. Y si olemos a carne, hermano, nos va a comer. Y sobre todo si está asada, hermano. Praise God. No necesariamente lo limita a algo inmoral. Pero gloria a Dios, aleluya, hay muchas cosas carnales: contiendas, disensiones, falta de perdón, celos, todo lo que usted ve, todo lo que es de la carne, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, es una oportunidad para el diablo. Volvemos aquí, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes o habitantes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí en el versículo, gloria a Dios, aleluya, 12, nos habla de 4 diferentes rangos. Y el apóstol Pablo comienza con el más inferior. Los 2 primeros, gloria a Dios, aleluya, los principados y las potestades, son los 2 rangos más inferiores. Los primeros, el reverendo Kenneth Hagin dice que este tipo de espíritus no piensa mucho por sí mismos. Y el segundo rango son los que toman órdenes del, gloria a Dios, aleluya, del gloria a Dios, aleluya, del tercer rango, de los gobernadores, hermano. Amén. Vea que hay diferentes rangos. ¿Por qué? Porque es todo un sistema, el reino de las tinieblas. El reverendo Kenneth Hagin dice que una de las veces que Jesús se la manifestó y le habló acerca de espíritus de opresión, de obsesión y de posesión, y cómo el diablo, aleluya, posesiona a las personas. Y dice que Jesús le habló acerca de estos 4 diferentes rangos. Jesús le dijo que los 3 primeros rangos son los que nosotros tenemos que lidiar, y él se encarga, aleluya, de los superiores, hermano.
Estos espíritus, gloria a Dios, aleluya, están en la atmósfera. La palabra de Dios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, hermano. ¿Me sigue, hermano? En Efesios capítulo 2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y dice que este espíritu, gloria a Dios, estos espíritus operan a través de los hijos de desobediencia. Primera de Juan capítulo 5 nos dice lo mismo. Dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Note, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Vamos a primera de Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Aquí estoy citando algunas cosas que no las tengo en mis notas, pero dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Amén, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, gloria a Dios, aleluya. En el versículo, gloria a Dios, aleluya, sabemos, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Me sigue? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire qué promesas, hermano, tan poderosas, hermano. No le toca. ¿Me sigue? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Note, dice que el mundo entero. Sí, el diablo opera en una mayor manifestación en unos que en otros, según las personas se dan a él. Según las personas se rinden a él, es en la medida que el diablo opera y se manifiesta a través de ellos, según las personas responden a la influencia satánica y diabólica, es en esa medida que el diablo se manifiesta a través de ellos, pero todo el mundo en cierta medida está bajo el poder del maligno. Por eso usted ve, aleluya, personas dominadas en diferentes niveles en sus vidas. Algunos no hacen las barbaridades que otros hacen, pero en otro nivel más inferior están dominados por el pecado. Diablo, pecado, tinieblas son sinónimos. Amén, hermano. Las personas que, por ejemplo, este joven que fue y mató a todos esos estudiantes, le preguntó por qué lo hiciste. Que había voces que le hablaban. Esto no es un juego, hermano. Sí, eso fue, si me entiende, lo que vino a manifestarse. En un punto de su vida comenzó eso en él. Luego él continúa respondiendo a eso y alimentándose en esa línea. Puede ser con falta de perdón, puede ser con odio, puede ser, si me entiende, con diferentes formas puede haber sido él influenciado con lo que veía, con lo que oía, con resentimientos en sus corazones. El diablo influencia eso. Amén. Y entonces las personas se dan cada vez más a él. Y en esa medida es que él opera a través de ellos y trae toda esa destrucción, hermanos. Vemos aquí que esos principados y esas potestades, vemos los 4 rangos, amén. Aleluya, continuamos leyendo, vamos a terminar esta parte aquí. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, gloria a Dios, aleluya, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos seres espirituales, hermano, están en operación en un ámbito espiritual y son los que manifiestan la maldad aquí en este mundo. Ya sabemos por qué hay maldad en este mundo. Dios no tiene nada que ver con ello. Fue a causa de la caída del ser humano. Amén. Hemos aprendido a través de estos últimos servicios que todos estos seres espirituales son seres espirituales caídos, son seres espirituales derrotados, son seres espirituales destronados de su posición, fueron destronados y son seres espirituales despojados de su autoridad. Son seres espirituales rebeldes. Amén. Y están aquí hasta que se acabe el contrato de Adán. Cuando se acabe el contrato de Adán, entonces el diablo será atado. Tenemos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda?
Que un ángel descenderá con una cadena, lo atará y lo echará al lago de fuego. Hasta ese tiempo el diablo seguirá aquí, hermano. La palabra de Dios dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Isaías 54, no recuerdo el versículo, 7 a lo mejor, hermano, o 17. Gloria a Dios, aleluya, pero dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Ninguna, gloria a Dios. Y si tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante en contra de ti, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Otra traducción dice, yo mismo Jehová lo he dicho y Él ha dicho que no. Entonces el reverendo Kenneth Hagin dice, mientras estemos aquí en la tierra, no podemos evitar que haya maquinaciones en contra de nosotros. No podemos evitarlo. Que esas maquinaciones se traten de formar en contra de nosotros. Lo que sí podemos evitar es que funcionen en contra de nosotros. ¿Cómo? Gloria a Dios, aleluya, sabiendo lo que estamos aprendiendo. Estos seres espirituales son seres espirituales derrotados, seres espirituales destronados, seres espirituales despojados. Y son rebeldes de autoridad estos seres espirituales. ¿Me sigue, hermano? Para eso vamos a Efesios capítulo 1. Es importante que nosotros reconozcamos en nuestra vida. Ponga atención a lo que le digo. Es importante que usted sea humilde, se humille ante la palabra de Dios y reconozca que necesita ayuda. No justifique su condición cualquiera que sea. Reconozca que no es la voluntad de Dios. Y gloria a Dios, aleluya, reconozcamos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que seamos iluminados. Amén. Si no recibimos la iluminación, ahora esa iluminación no depende, aleluya, de Dios. Dios no la quiere dar. Iluminación es revelación. Es revelación, es entendimiento, una comprensión de lo que la palabra de Dios dice, ver claramente. Pero si nosotros contenemos con la luz cuando llega, no va a funcionar para con nosotros. Si nosotros somos indiferentes para con la luz cuando llega, no va a funcionar para nosotros. Por eso le tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros comprender la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, solamente sabremos lo que dice la Biblia, pero no habrá ninguna diferencia en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 17 es para eso. Usted y yo debemos de orar estas escrituras. Debemos de orarlas. Debemos de orar. Usted tiene que tomar una responsabilidad personal sobre su vida y orar estas escrituras sobre usted. Voy a leerlas, pero voy a leerlas aplicándolas a mí, para darle un ejemplo de cómo lo debe de hacer. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para conmigo en los santos. Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para conmigo que creo, porque soy creyente, no un incrédulo. Ahora note que Él quiere que usted sepa qué esperanza lo ha llamado. Hay millones de hijos e hijas de Dios que no saben a qué esperanza los ha llamado. Las promesas de Dios se manifiestan cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no tiene que ver nada en relación de las manifestaciones de su promesa con nosotros. Eso depende totalmente de usted y de mí. Y el religioso no quiere oír eso. ¿Pero por qué dice eso, pastor? La Biblia dice en Isaías 1 que si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. No está del lado de Dios. Está del lado de ti. Todos quieren el bien de la tierra, pero no todos escuchan.
Si usted va y busca en el significado hebreo original la palabra oír, si quisieres y oyeres, significa obedecer. Podemos traducirlo de esta forma sin dañar la escritura. Si quisieres y obedecieres. ¿Se da cuenta? Por eso les digo, no uso estos ejemplos para hacer ver mal a alguien, ni para hablar mal de nadie, porque gente se ofende, hermano. Como los agarras, como les muestra su error y no son lo suficientemente humildes, entonces lo siguiente de la humildad es la altivez y se enojan. Pero si me entiendes, si tomamos esa actitud, el Espíritu Santo no nos puede ayudar para iluminar, si me entiende, y mostrarnos a qué esperanza nos ha llamado Él. Si me entiende, esas formas de pensar son formas de pensar equivocadas. Esas ideas como las promesas de Dios dependen de Él, no de nosotros, es una forma equivocada. Si no sabes cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado, no sabes, gloria a Dios, aleluya, cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. No sabes que todas las promesas son, gloria a Dios, aleluya, cuando Dios quiera. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Todas las promesas son ¿en qué? ¿En qué, hermano? Sí, pues yo sé lo que dice la Biblia, pero no, las promesas no son en eso. Las promesas son en el sí. ¿Y en qué, hermano? Y en el amén. Usted tiene que estar de acuerdo con lo que Dios le está diciendo. Sí, pero una forma de pensar va que se mire insignificante esa. Pero es un punto de oscuridad en su entendimiento que la puede privar de muchas otras cosas más. Bueno, pues Dios lo hará en el tiempo de Dios, cuando Él quiera. Dios nunca llega tarde. Los que están tarde siempre somos nosotros. Amén. Dios nunca ha llegado tarde, ¿cierto? Ni llegará, ni está tarde, ni se le toma por sorpresa, hermano. Sí, todas esas formas de pensar muestran que no sabemos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. No la sabemos. No la sabemos. El tiempo de Dios fue en la cruz. Ese fue el tiempo de Dios. Ese fue el tiempo de Dios. Dios le hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ya cargó con el pecado del mundo. A través de Jesús Dios ya satisfació las demandas de la justicia. Dios ya derrotó al diablo. Dios ya destronó al diablo. Dios ya dijo cuál era su voluntad para contigo, herederos juntamente con Cristo Jesús. Dios ya dijo que si no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios ya hizo todo, hermano. Si ahora nomás está, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto? Gloria a Dios, aleluya. Este hermano es, gloria a Dios, aleluya, la razón por la cual muchos hijos e hijas de Dios están en derrota. Ahora, al decir esto, hermanos, gloria a Dios, aleluya, si alguien está en esa condición, no me malinterprete. Yo estuve allí. Yo estuve allí. Yo viví como la iglesia derrotada. Yo oraba a Dios. Y yo no sé si esas oraciones iban muy lejos, hermano, pero yo en mi ignorancia oraba a Dios. Y gracias a Dios porque Dios conoce nuestros corazones. Pero eso no significa que, si me entiende, de todos modos iba sin la provisión de Dios. Lo que digo que cuando digo que Dios conoce nuestros corazones es que no nos atribuye pecado por eso. Pero la ignorancia tampoco nos ayuda. Yo oraba a Dios y le decía, Señor, esto no es justo. Yo llamaba a Dios injusto inconscientemente. Esto no es justo, Señor. Estoy peleando contra un enemigo que es más fuerte que yo. Refiriéndome al diablo. Estoy peleando, miren las oraciones. Así están muchos hijos e hijas de Dios. Por eso le digo, al decir todo esto, no lo digo fuera de compasión. Yo entiendo las personas que están allí. Yo he estado allí. Pero mi deseo es que se salga de allí.
Mi deseo es que usted pueda ver, gloria a Dios, el Señor nos habló por medio de la doctora Pat Harrison. Te he puesto para que libertes a las personas, como trayéndoles la luz que nos ayudó a nosotros. Así es como esta, gloria a Dios, aleluya, es mi función número uno para con usted. Mi función principal. ¿Me sigue, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Oraba Dios, le decía, Señor, esto es una injusticia. Estoy peleando contra un enemigo que es más fuerte que yo. Y estoy peleando contra un enemigo que no veo. Señor, esto no es justo. Sí, porque estaba siendo abatido por el enemigo, hermano. Amén. Pero no quería seguir más allí. Pero no tenía, mi entendimiento no había sido iluminado. No tenía la oportunidad de que mi entendimiento fuera iluminado en estas verdades, porque a mi alrededor no había nadie que las supiera. Amén. Estaba viviendo como la iglesia derrotada. Vamos a ver esas tres partes, aleluya, los tres tipos o tres clases de iglesia, antes de introducirnos más adelante. ¿Me sigue? Gloria a Dios, aleluya. La iglesia militante, número uno, vamos a mencionar la iglesia militante. La iglesia militante es aquella que aún está tratando de ganarle a un enemigo que no ha sido aún derrotado por el Señor Jesucristo. Si la iglesia militante es la que está tratando de luchar contra el diablo para vencerlo, porque no sabe que ya ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. A ellos y su imagen es la mentalidad que ellos tienen es que tienen que derrotarlo. Y tenemos servicios hasta de milicia, hermano, donde se visten de militares porque vienen a pelear con el diablo, hermano. Tenemos cantos de guerra para pelear con el diablo, hermano. Tenemos servicios de oración de guerra para pelear con el diablo, hermano. Esa es la iglesia militante. La iglesia que está tratando de derrotar, de vencer a un enemigo que para ellos todavía no ha sido derrotado. La iglesia militante es la que está luchando, está tratando de luchar y vencer al diablo, hermano. Esa es la iglesia militante, hermano. ¿Me sigue? Gloria a Dios. La iglesia, gloria a Dios, aleluya. Número dos, la iglesia derrotada. Esa es la que me impactó más al estar leyendo, hermanos. Realmente la iglesia derrotada o la iglesia derrotada o el fundamento de la iglesia derrotada es la ignorancia. La iglesia derrotada muestra una imagen de desconocimiento sobre la verdad de que está sentado con Cristo y que debe, gloria a Dios, aleluya, y que debe reinar en la vida a través de Él. Si la iglesia derrotada no sabe, desconoce la verdad de que está sentada juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Me sigue, hermano? Por estar en ignorancia acerca de esta posición, note, por ignorar su posición, la iglesia, y por no ejercer su autoridad que ciertamente posee, estos creyentes son continuamente devastados por las maquinaciones de Satanás y están en continuo estado de fracaso y de derrota. El cristiano que está en la categoría de la iglesia derrotada está siendo continuamente devastado, opresionado y derrotado por el diablo, solo porque ignora cuál es su posición en Cristo Jesús. E ignora que tiene autoridad y dominio sobre el diablo y sobre sus obras. ¿Me sigue, hermano? Esa es la iglesia derrotada. Yo estuve ahí, por eso le digo. Ayunando para vencer. Cuando escucho a esos ministros predicar y decirle, hermano, no se preocupe, Dios le dará la victoria. Cuando escuche eso, usted inmediatamente se cuenta dentro de qué categoría está esa iglesia. Está dentro de la categoría militante, está tratando de obtener una victoria. No se preocupe, hermano, el Señor le dará la victoria. Dios sí me ha dado la victoria. Cuando resucitó a Jesús entre los muertos, gloria a Dios, aleluya, lo sentó por encima de todo principado, toda potestad y todo gobernador. Gloria a Dios, aleluya, y a nosotros nos hizo su cuerpo y puso todo debajo de sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Cuando dicen el Señor le dará la victoria, hermano, no se preocupe. En su tiempo el Señor lo hará.
Y todas esas cosas, hermano, es la categoría de una iglesia militante o de una iglesia derrotada, hermanos. Amén. Si usted se encuentra alguna de esas, en la categoría de alguna de esas dos, no se preocupe. No estamos aquí para juzgarlo. Ni estamos diciendo esto para criticarlo o criticarlo. Estamos aquí para ayudarlo. Pero ahorita poner atención, mucha atención, porque de eso depende, gloria a Dios, aleluya, vivir en todo lo que Dios ha provisto para usted. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos de aquí han nacido de Dios? ¿Sí? Su naturaleza es, gloria a Dios, aleluya, de vencedor, esa es su naturaleza. Nació para vencer. Nació, gloria a Dios, aleluya, como con la sangre de un campeón. Aleluya. Y esto no es ficción, es la realidad. Sí, pero tiene que ser alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para ver cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo. ¿En quién, hermano? En Cristo. Esa es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Siempre que vea en Cristo, esa es la esperanza a la que Dios me ha llamado. Número 3, la iglesia triunfante. Dice: la iglesia triunfante es la perspectiva bíblica del cuerpo de Cristo, que está sentado con Jesús en los lugares celestiales, muy por encima de principados y potestades. La iglesia triunfante es la perspectiva bíblica de una iglesia que está sentada juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, por encima de principados, potestades y gobernadores. ¿Me sigue, hermano? Ahora abra su corazón para esto que voy a decir. Y el Espíritu nos lo dijo por medio del pastor Everly. Gloria a Dios, aleluya. Como tú te veas a ti mismo, dependerá lo que puedas conquistar o no. Cuando el pastor dijo eso, hermano, inmediatamente el Espíritu Santo me desenvolvió la gloria a Dios, aleluya, la historia de los 2 espías. Y el Espíritu Santo, el pastor estaba predicando y el Espíritu Santo me comenzó a mostrar. ¿Te das cuenta cómo se vieron los 10 espías? ¿Cómo se vieron a sí mismos? Se vieron a sí mismos que no podían, aleluya, vencer a sus enemigos. Se vieron a sí mismos que no podían conquistar esas ciudades. Se vieron a sí mismos como unos langostas, hermano. Como te veas a ti mismo, dependerá lo que vas a conquistar o lo que no vas. Si te ves como una persona derrotada, como una persona, aleluya, que nunca me ha salido bien. Y no estoy hablando de positividad, olvídese de eso. Esto no es positividad. Esto es posibilidad, fe. Esto es fe. No estoy dándole un mensaje positivo, ¿sí me entiende? Para alimentar su cerebro. No, estoy dándole un mensaje de posibilidades para alimentar su espíritu. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? ¿Se ve como la iglesia sentada en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, por encima de todo principado, potestad y gobernador? ¿Se ve usted, gloria a Dios, aleluya, así? Porque de eso dependerá lo que usted, gloria a Dios, aleluya, vaya a conquistar. Así es. Esa es la iglesia triunfante. La perspectiva. Si usted, gloria a Dios, aleluya, ¿sí me entiende? Exalta, habla más de la montaña, en lugar de hablarle a la montaña. Que usted se ve aquí y ve a la montaña allá. Por eso habla, es lo mismo. Jesús no nos dijo que hablemos de la montaña. Jesús nos dijo que le hablemos a la montaña. Nada de malo cuando tenemos que hablar de alguna condición. No necesariamente es fe. Perdón, incredulidad.
A veces que tenemos que hablar de una condición en términos médicos. Si usted se siente a hablar con su médico le está hablando de una condición, no se ponga a discutir con él. ¿Sí me entiende? A mí él está haciendo su trabajo. Y punto. Amén. Si tiene que hablar acerca de una condición con su esposo, su esposa, o su papá con los hijos, o las familias, cosas como esas, no necesariamente es incredulidad. Pero el problema es cuando vamos hablando con todos. Salimos del hospital y le decimos al primero que nos encontramos, y luego le llamamos al otro, y luego después, y vamos así, hermano, olvídese de eso. Olvídese de eso. En primer lugar, a la mayoría de las personas ni le interesan sus problemas. Y la mayoría de las personas que le dicen, no te preocupes, manita, voy a estar orando, nunca oran. Es la verdad, le estoy diciendo la verdad. Le dice, sí, no te preocupes, manita, vamos a estar orando mucho. No oran ni por ellos, hermano. Pero son expresiones que hemos solamente agarrado, que se nos han pegado, hermano, y no solamente nos han hecho ver más bonitos religiosamente. Pero no necesariamente sea que así sea. Realmente tenemos que tener cuidado como nosotros, si me entienden, cuando estamos enfrentando unas circunstancias, cómo nosotros estamos mayormente hablando acerca de esas circunstancias. Amén. Como le digo, no necesariamente es incredulidad. Si tenemos que tratar esas situaciones, si me entiende, con las personas correctas. Pero el problema es cuando vamos anunciándolas por todos lados. Ahí es donde ya estamos en graves problemas nosotros. Porque estamos hablando más de la montaña en lugar de hablarle a la montaña. Amén. Aquí vemos la perspectiva bíblica de la iglesia triunfante. Tenemos tres tipos o clases de iglesia. No es que sean tres tipos o clases de iglesia diferentes. Somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Pero hay en tres diferentes niveles que los creyentes están viviendo. Realmente es lo que quiere decir. Hay tres diferentes niveles donde los creyentes se encuentran, hermano. Y no solamente, hermano, no estamos hablando solamente necesariamente de usted que está ahí sentado escuchándome a mí. Esto es en todos los niveles. Esto es en el nivel de los laicos y en el nivel de los ministros, hermano. No, hay muchos ministros que están en la misma condición. Por eso le digo, las personas que me rodeaban, si me entiende, no podían enseñarme acerca de la iglesia triunfante, acerca de mi posición en Cristo, acerca de que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, por encima de principados, potestades y gobernados, porque mis líderes no lo tenían, mis líderes no lo sabían, y cuando les llegó tampoco lo recibieron. Por ejemplo, todos los métodos que se usan para estar liberando a la iglesia, programas tras programas, programas tras programas de liberación, programas tras programas de ayudas espirituales, programas tras programas de sanidades de espirituales y sanidades del alma y todas esas, hermano, y son anuales, ya son cada año, y son los mismos clientes también cada año, hermano. Se da cuenta, todas esas cosas es algo que está sucediendo, es una realidad en el tiempo presente, gloria a Dios, aleluya, pero no tiene que ser así. Hay una iglesia, gloria a Dios, aleluya, de una perspectiva, hay una iglesia bíblica y nosotros podemos brincar y meternos a ese barco, hermano, gloria a Dios, aleluya. Usted puede subirse a ese barco o quedarse en su barco, como Dios le dio la visión al doctor Dufresne. Dios le dio la visión al doctor Dufresne a dos clases de cristianos. Aquí estaban unos cristianos dentro de un barquito, de una balsa, vamos a decir, y aquí estaban otros también dentro de un barquito. Estos que estaban aquí estaban remando, hermano, remando, hermano, pero estaban remando en la arena, y lo único que levantaban era polvo. Y estos que estaban acá, hermano, gloria a Dios, aleluya, solamente iban gozando, pero estaban en el agua. Son dos tipos también clases de iglesia. Los que están no solamente en la carne y decimos que es el espíritu. Y no son más que puro rollo, hermano. Es lo que vemos hoy. Luces y todos los shows que ponen y todo eso, hermano. Es la iglesia que está remando en la arena, hermano. Amén.
Y la otra, y los otros iban nomás, gloria a Dios, aleluya, disfrutando el viaje, gozosos, alabando a Dios, hermano, aleluya. Sí, hermano, esto es una realidad. Y nosotros tenemos que despertar en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu, gloria a Dios, aleluya, nos presiona a nosotros, pone presión sobre nosotros, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu Santo, para que nosotros pasemos por encima de la oposición. Muchos cristianos, ahora vamos a ir más adelante y vamos a hablar un poco acerca de la oposición. Si todos estos seres espirituales, aunque son derrotados, destronados y despojados, hermano, no, gloria a Dios, aleluya, nos van a dejar pasar gratis. ¿Me sigue? Van a presentar oposición y muchos hijos e hijas de Dios ni siquiera reconocen la oposición que hay en sus vidas. No se dan cuenta que muchas de las circunstancias que se han creado a su alrededor o en su atmósfera o en su vida son meramente para oponerse. Es el enemigo oponiéndoseles a que hagan ellos un progreso espiritual en estas cosas que le estoy enseñando a la autoridad del creyente. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que no entren a lo que Dios tiene para ellos. Dios nos lleva, gloria a Dios, aleluya, por etapas. El crecimiento espiritual en la vida del creyente es progresivo. Y hay vamos en diferentes etapas en nuestras vidas, progresando espiritualmente. Otra forma decimos creciendo espiritualmente. Pero antes que nosotros podamos progresar espiritualmente en las diferentes etapas en nuestras vidas, tiene que haber el espíritu de fe en nosotros. Tiene que haber denuedo en nosotros, porque va a haber oposición. Amén. Muchos no se dan cuenta, sí, no puede venir esto por la iglesia, no, y luego se va haciendo un hábito en ellos. Es solamente oposición. Si el diablo se les opone para que continúen progresando en su vida espiritual, avanzando, y muchos no lo reconocen, hermano. Pero el Espíritu, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, en cierta forma, por decirlo así, nos presiona a ir, gloria a Dios, aleluya, nosotros hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya, hacia todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí. Amén, hermanos. ¿Me siguen? No más, no, ni un amén, hermano. Praise God, aleluya. ¿Se asustó con la oposición o qué, hermano? Sí, estamos hablando de esta posición, pero ya sabemos cuál es la posición de ellos y cuál es la posición nuestra. ¿Me sigue? Primera de Corintios capítulo 16, gloria a Dios, aleluya. Vemos el versículo 8, ¿lo tiene? Dígame amén para saber. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero eso no es todo. ¿Me sigue, hermano? Dice, y muchos son los adversarios, los enemigos. ¿En dónde están esos enemigos? A la puerta. Ay, qué pastor, qué bonito, me gustó mucho la iglesia. La palabra nunca la había oído así. Luego viene la resistencia, hermano. Amén. La oposición. Para que ellos no entren a la luz de lo que Dios tiene para, gloria a Dios, aleluya, para ellos en esta iglesia. Amén. Vemos aquí, gloria a Dios, aleluya, que el apóstol Pablo reconoce que no solamente se le abrió una puerta grande y se le abrió una puerta eficaz, sino que también había, gloria a Dios, aleluya, oposición. Dios nos ha traído a otros niveles como iglesia, pero nunca ha sido sin oposición. Cuando íbamos a entrar a este nivel, hubo oposición. Hubo oposición, pero nosotros no respondimos de la misma forma que el enemigo presentó la oposición. Nosotros nos mantuvimos en nuestra posición. En una posición, no, gloria a Dios, aleluya, de derrota, sino de triunfo. Cada vez, todos los días que venía de aquí a Oleita y pasaba esa vueltecita, decía gracias Padre en el nombre de Jesús por ese lugar, porque es nuestro.
En el nombre de Cristo, y no importa quién lo tenga o no lo tenga, ese lugar es nuestro. En el nombre, si no importa quién sea. Si es un nation, gracias Padre en el nombre, y peleamos la batalla de la fe. Gloria a Dios, aleluya, y nunca hablamos más de la oposición que de lo que estábamos creyendo en el nombre de Jesús. Ustedes nunca les dijimos ciertas cosas de oposición que no había necesidad, hermano. ¿Por qué? Porque no fuera a irlo publicando por ahí y echándole más gasolina al fuego. Sí, a veces por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Gloria a Dios, aleluya. En esta traducción dice: se me ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Sí, el apóstol Pablo se le ha abierto una gran oportunidad para hacer una gran labor. Sí, qué gran oportunidad se nos ha abierto a nosotros al escuchar este mensaje, hermano. Oh, gloria a Dios, para hacer una gran labor en nuestra vida, hacer una gran labor en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros cuerpos, en las personas que nos rodean, gloria a Dios, aleluya. Pero no es sin oposición. Y muchos de ustedes, aleluya, están experimentando o han experimentado oposición y pocos saben reconocerla. Esos tiempos de mal humor, de mal genio, que no sabe por qué, pero anda crispy, dicen por ahí. Necesita su café. Muchas veces muchos no reconocen que es una fuente espiritual. Y que no nos damos cuenta y comenzamos a responder a eso. Y eventualmente nos encontramos envueltos en problemas y discusiones, hermano. Esta otra traducción dice: porque tengo a la vista una magnífica ocasión de trabajar con éxito, aunque hay muchos empeñados en poner dificultades. Es el mismo versículo, pero en otra traducción. Sí, muchos no reconocen que las dificultades que vienen en sus vidas personales, en sus vidas matrimoniales, en sus familias. Y algunos términos que están comenzando a captarlo, hermano. Aleluya. El apóstol Pedro dice: no se sorprendan del fuego de prueba que venga sobre vosotros. Sí, se da cuenta, gloria a Dios, aleluya. Dice: aunque hay muchos empeñados en poner dificultades. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando esas cosas están siendo creadas en diferentes formas o por diferentes avenidas. En nuestra vida o en nuestro trabajo o en nuestra relación matrimonial o en nuestra relación familiar o en la iglesia también. Quiere traer eso, levantar dificultades, hermano. Y pocos saben reconocer que no es sino más que oposición. ¿Y para qué es la oposición? Para impedirte avanzar. Por eso el Espíritu Santo nos presiona a progresar en nuestra vida espiritual. Nos presiona a avanzar en el nombre de Jesús. Pero necesitamos, gloria a Dios, aleluya, no podemos avanzar si tenemos una actitud, hermano, de debilidad. Una actitud dócil para con el diablo, hermano. Es como el reverendo Kenneth Hagin dice, cuando apenas la primera vez cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, dice que estaba orando en lenguas cuando fue bautizado por el Espíritu, y el diablo vino y le dijo: ahora sí que ni siquiera sabes lo que estás hablando. Él dijo: diablo, nomás por haber dicho eso, voy a orar otra hora más en el Espíritu. Y el diablo vino y le dijo algo más. Dijo: diablo, nomás por haber dicho eso, voy a orar otra hora más en el Espíritu. Dice que como 3 veces estuvo ahí orando las 2-3 horas en el Espíritu hasta que ya no oyó nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces la oposición nos ha hecho retroceder? Solo con pensamientos ingenuos, sí, muchos de esos pensamientos de duda y pensamientos de incredulidad. Pensamientos, como dice primera de Timoteo capítulo 6, de sospecha, el espíritu de sospecha. Todos son, hermano, para presentarnos una oposición.
y que nosotros progresemos en nuestra vida espiritual, hermano. ¿Cuántas veces en su corazón se ha levantado algo? Y usted dijo, sí, Señor, en el nombre de Jesús, ahora sí voy a hacerlo, o ahora sí, Señor. Sí, y todo eso está allí, ¿sí me entiende? Viene el Espíritu, pone presión sobre nosotros para ir hacia adelante en nuestro progreso o avanzamiento espiritual. Y luego cuando queremos levantarnos comienza a crearse circunstancias. Y luego nos va sofocando hasta que nos apagó no es emoción realmente. Lo que pasa es que eso se sobrepuso Dios pone tanto el querer como el hacer. Pero hermano, si no te levantas y accionas, hermano, aunque el Espíritu venga sobre ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo. Si Dios va a hacer algo en esta tierra, lo va a hacer a través de usted y a través de mí. Pero nosotros el cuerpo estamos como en el tiempo de Dios. Es como si la cabeza nos manda la señal y dice, y la cabeza manda la señal y dice, ve, tráete una botella de agua, y el cuerpo le responde, en el tiempo de la cabeza. Si la cabeza no puede alcanzar eso si el cuerpo no responde. Y el cuerpo responde, pero le responde lo mismo a la cabeza. Así está la iglesia. Jesús es la cabeza, nosotros somos la iglesia, y Jesús quiere extenderse o alcanzar algo a través del cuerpo, y nosotros le decimos a la cabeza, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la cabeza, y la cabeza dice, extiéndete hacia allá. Y nosotros le decimos, en el tiempo de la cabeza. Dios lo hará en su tiempo, cuando Él quiera, está en su voluntad. Le estamos respondiendo así a la cabeza, hermano. Y nosotros, póngase a pensar. La cabeza le manda la señal y le dice, hace hambre. Y el cuerpo le dice le manda a decir a la cabeza, en el tiempo de la cabeza. Así está, espero que entienda, hermano. Así está la iglesia en el tiempo de hoy. En el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. Dios no va a hacer nada en esta tierra si no lo hace a través de su cuerpo. Y el cuerpo es usted y soy yo. Y si Dios va a avanzar en esta tierra con respecto a su plan y propósito, va a hacerlo a través del cuerpo de la iglesia, a través de usted y de mí. Amén. Si va a avanzar y progresar para, gloria a Dios, aleluya, póngase a pensar, ¿qué es mejor? Que nosotros como iglesia o la iglesia en general como cuerpo de Cristo tenga este edificio y lo estemos usando para la gloria de Dios. Aleluya, y para promover el evangelio y predicar el evangelio y recibir las personas y ministrarlas. Aleluya, a que estuviera un salón aquí grande de baile, hermano. Póngase a pensar. Ahora, en orden de Dios progresar y posesionar esas, gloria a Dios, conquistar estas áreas y dominar sobre estas áreas, es a través de nosotros, de la iglesia. Pero no estamos sentados allá en un rincón. En el tiempo de Dios, en su tiempo Dios nos lo dará. Y la cabeza nos dice, anda, avanza, conquista, toma posesión, arrebátale al diablo. Y nosotros le mandamos, y nosotros le decimos, en el tiempo de la cabeza, sentados en un rincón, en el tiempo de la cabeza. Así está la iglesia, hermano. Es su forma, es la mala interpretación, gracias Padre, es la mala interpretación de la llamada soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere y Dios lo hace cuando Él quiere. Su cabeza hace lo que quiere sin su cuerpo. Su cabeza lo hace cuando le dé su gana sin su cuerpo. Quédese ahí, hermano, queremos ver. Si usted piensa, queremos ver. Queremos ver cuando su cabeza se levanta y va al baño sin su cuerpo. Queremos ver ese milagro, hermano.
Queremos verlo, por favor. Vamos a poner una cámara lo vamos a dejar, no vamos a ir, pero lo vamos a dejar grabando para verlo, hermano. Sí, pero así estamos. Ahora, ¿cuál es la soberanía de Dios? ¿Es Dios soberano? Sí. ¿Él ha hecho como Él quiso? Sí. ¿Y cuál es la soberanía pues de Dios, pastor? Ahí está en la Biblia. Él nos salvó, no por obras de justicia, para que no nos gloriemos. Él en su soberanía dijo: ahora a estos que estaban dominados por el reino de las tinieblas, los voy a levantar por encima y los voy a sentar en un lugar de honor, en un lugar de autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Los voy a sentar allí. Sí, esa es la soberanía de Dios. ¿Sabe cuál es la soberanía de Dios? Que por la llaga de Jesús somos sanos. Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que Él quiso. Sí, pero hay una tal soberanía que unos predican que la deja en el aire. La soberanía que no, o sea, Dios hace lo que quiere, pero no sabemos lo que hace. Dios no es Dios de confusión, hermano. Él nos ha, gloria a Dios, aleluya, dado aquí, Él nos ha dado aquí su soberanía. Lo que dice aquí es lo que Él ha querido que así sea. No hay una soberanía desconocida, hermano. Hay muchas cosas que tal vez desconozcamos de Dios, porque la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y que las cosas ocultas pertenecen a Dios, no a nosotros. Pero hay cosas que Dios ha revelado para nosotros, y hay cosas que todavía nosotros no conocemos de Dios, y ese Él los tiene en su sola potestad. Jesucristo no lo dijo. Le dijo a los discípulos dijeron: ¿cuándo van a hacer estas cosas? Jesucristo le dijo: a usted no le corresponde saber esto. Sí, hay cosas que están en su soberanía, pero todo lo que es su voluntad para nosotros ya nos lo ha dicho. Y no tenemos que andar preguntándonos si eso, no eso, a su tiempo. No, 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 no. Esas son esas son pensamientos de espíritus religiosos que todo el tiempo son citados para privarlo de lo que Dios ha provisto para usted. Para eso son esos pensamientos, para privarlo de lo que Dios ha provisto para usted. Amén. So, volvemos a mi tema, hermano. Gloria a Dios. Todo eso fue extra. So, el creyente necesita moverse hacia adelante con un espíritu de fe. Entienda esto, hermano, hermana. Usted no progresará espiritualmente ni se moverá hacia adelante en su vida sin el espíritu de fe. No lo hará. No lo hará, hermano. Amén. No lo hará. Si la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga nosotros hemos sido sanados, curados, gloria a Dios, aleluya. Y usted dice: bueno, sí, pues yo sé que eso dice la Biblia, pero pues estamos aquí y pues también hay cosas que aquí tenemos que pasar. Hermano, usted nunca progresará espiritualmente con ese espíritu. Pero si usted dice: está escrito, la palabra de Dios lo dice, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús soy sano. Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, ¿sí? Y se levanta con ese espíritu de fe. Gloria a Dios, aleluya. Y pucha hacia adelante en el nombre de Jesús. Sí, gloria a Dios, aleluya. Para que usted pueda progresar hacia adelante. ¿Me sigue, hermano? Necesita el espíritu de fe. El reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya, sufre violencia. Y solamente los valientes, ¿quiénes, hermano? Los valientes. Si usted necesita el espíritu de fe, sí, para progresar, para, gloria a Dios, moverse hacia adelante en su vida espiritual. Si usted es de esos cristianos que no, pues es que no, hermano, ore por mí porque no es tan fácil ser cristiano, hermano. Si no crea, también tiene sus luchas, tiene sus luchitas. Hermano, usted no es más que una víctima, hermano, del diablo. Como le dije yo ahorita, esto lo hablo
¿Sí me entiende? Yo he estado allí. No hablo, no estoy cooperando con el diablo para ponerlo más abajo. No, no, no. Por favor, entiéndame en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Necesita, gloria a Dios, aleluya, el espíritu de fe. Usted no puede salir adelante, gloria a Dios, aleluya, con personas, rodeado de personas que piensan y hablan igual que usted. Gloria a Dios, aleluya. Usted necesita personas a su alrededor con ese espíritu de fe. En el nombre de Jesús. Y diga, no, 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 hermana, no hable así. En el nombre de Jesús. Usted es más que vencedora. Usted todo lo puede en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, aleluya. Y no se moleste cuando tenga ese tipo al contrario, dele gracias a Dios. Si lo corrigen, si lo alinean en su forma de pensar, en su forma de hablar. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Una vez me acerqué a mi padre espiritual. Dije, pues ahorita me va a consolar, me va a dar una palmadita en la espalda, un abrazo, algo, ¿verdad, hermano? Me sentí, gracias a Dios fui a unas conferencias y él siempre cuando iba, él me ponía a un lado de él. Dios me dio gracia delante del doctor Dufresne, hermano. Estábamos con el pastor Michael Jacob, gloria a Dios, aleluya. Y los días que estuve ahí, gloria a Dios, aleluya, decía, siéntate aquí, siéntalo aquí conmigo. Ahí un lado de él, y una vez me incliné hacia un lado y traté de comenzarle a decir mis penas, hermano. Y a veces que andamos y nomás, hermano, nomás me volteó a ver y se me quedó viendo, hermano, y nomás me dijo una sola cosa: no es acerca de ti, es acerca de la palabra, punto, se acabó. No me dio más, pero es que yo quiero saber más. No, nada, hermano, no es acerca de ti, es acerca de la palabra. Si la palabra que es sembrada, el diablo quiere venir y quiere robar esa semilla, porque él sabe que si produce, imagínense si esta palabra que he estado hablando en los últimos 3, 4 servicios, de nuestra autoridad en Cristo, nuestra posición en Cristo, la derrota total, si esa semilla produce en su vida eso, hermano, los días del diablo están contados en su vida. Los días de su debilidad están contados en su vida. Los días del cristiano, hermano, que debilitado están contados en su vida. Amén. Pero es necesario, gloria a Dios, aleluya, presionar hacia adelante. Pero no es sin qué, hermano, sin oposición. Otras veces en el cuerpo, otras veces en la mente. Hermano, jugué con los niños como 3 partidos de básquetbol, hermano. Como 3 juegos de básquetbol jugué el domingo con algunos de los jovencitos de aquí de la iglesia. Entre ellos el hermano Robledo, ¿verdad? El jovencito. Yo casi todo el tiempo he jugado fútbol o básquetbol. He sido una persona activa, hermano. Excepto estos últimos 3, 4 años, ¿verdad, hermano? Pero me gusta ser, si me entiende, una persona activa. Pero esta vez, hermano, fui a jugar básquetbol y otro día, hermano, el lunes, ¿se acuerda? El lunes apenas podía caminar, hermano. Pero nunca había experimentado, no era como, usted sabe cuando no tiene tiempo que no hace ejercicio y hace ejercicio y su cuerpo como comienza, sus músculos, ¿sí me entiende? Comienza. No, hermano, sentía mis rodillas como si trajera pelotas, hermano. Eso no era normal, para mí no es normal, porque yo nunca he tenido problemas con nada de eso, hermano. Así, mire, feo, hermano, y apenas las podía, y cuando las movía tronaban. Le dije a la pastora, y eso que le dije ayer, pastora, ayer, ¿verdad? Le dije, ponga su mano aquí, y la puso, y eso que ya andaba mejor. Le dije, ponga su mano aquí, y le comencé a hacer así, hermano, y parecían bisagras sin aceite, hermano. ¿Verdad, pastora? Y le dije, ponga su mano acá, y aquí unas bolitas, hermano, se movía, y cuando movía, cuando quería dar así, voltear así, era como si aquí, hermano, le faltara algo, hermano. Unos le llaman los meniscos, cosas así, hermano, pero dije yo, no, en el nombre de Jesús, eso no es mío. ¿A poco ya se nos fue el tiempo, hermano? My God. Ya llegó nuestro reloj. Dije, no, eso no es mío,
en el nombre de Cristo Jesús. No lo tomo ni como algo normal. Comencé a poner mis manos sobre mis rodillas, hermano. Dije, Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque el poder de tu Espíritu está fluyendo ahora en mis rodillas y las está rejuveneciendo. Está rejuveneciendo mis huesos y todo lo que forme, aleluya, o partes de mis rodillas, le está rejuveneciendo en el nombre de Jesús. Y las volví a poner y las volví a poner durante todo el día, hermano. Y las volví a poner y le daba gracias a Dios durante todo el día, hermano. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Eso se fue quitando. Y puede ser algo normal para usted, para mí no, hermano. Porque no recibo nada que no sea de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, sin ese espíritu de fe, usted no va a poder progresar. La resistencia va a venir en su mente o en su vida espiritual, o va a venir en su mente, o va a venir en su cuerpo, o va a venir en su matrimonio, o va a venir en su familia. ¿Sí me entiende? O va a venir en sus finanzas. El diablo va a tratar de, ¿sí me entiende? Aleluya, no le va a dar el pase gratis. Va a tratar, gloria a Dios, aleluya, de resistirlo a que usted, gloria a Dios, aleluya, vaya hacia adelante, progrese en su vida espiritual, que esa palabra se haga vida en usted. Tengo más de lo que necesito. Gloria a Dios, aleluya, soy rico en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor. Gloria a Dios, aleluya. Mi Padre tiene cuidado de mí en el nombre de Jesús. Sí, gloria a Dios, aleluya, para que usted no progrese en su vida. Una vez que esa palabra se hace vida, gloria a Dios, aleluya, hermano, usted continúa un progreso espiritual en usted. Pero hay esa resistencia, hermano. No fuimos a ningún versículo que tengo aquí. Amén. Déjenme le cito este otro y ya nos vamos. Amén, hermano. Mateo 7, vamos a ver Mateo 7, gloria a Dios, aleluya, 14. Aleluya. ¿Cuántos recibieron algo en esta noche, hermano? Si estoy aprendiendo también como pastor, hermano, y estoy madurando y estoy yendo hacia adelante, amén. Y honestamente he aprendido algo, si me entiende, tenemos que presentar estas verdades de un punto de vista con denuedo, pero también con compasión y misericordia. Porque muchas veces estamos aquí, gloria a Dios, aleluya, y si no tenemos cuidado, si me entiende, la presentamos, pero haciendo ver a las otras personas inferiores. Pero no olvidemos de dónde Dios nos ha traído. Una vez estuvimos aquí y gracias a Dios que le creímos a Dios, hermano, y nos ha ido cada vez trayendo, no que ya llegamos al último, no, pero hemos progresado espiritualmente en muchas áreas de nuestras vidas, hermano. So, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra de Dios en el versículo 13, Mateo 7:13, ¿lo tiene? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que, ¿qué, hermano? Los que la hallan. Sí, el significado de angosto, hermano, es en el griego original. ¿Sabes lo que es el significado griego original? La palabra angosto significa aflicción, persecución. La otra vez me ponía, una hermana mía me ponía, gracias hermanito por predicarme el evangelio. Pero cuando le prediqué, hermano, no me dijo eso. Cuando le prediqué se estaba riendo de mí. La primera vez que le hablé del evangelio se estaba burlando de mí. La primera vez que le hablé del evangelio, no hermano, ¿sabes qué? Tú sabes lo que nuestros padres nos enseñaron, me dan ganas de decirle nada. Tú sabes qué religión nos enseñaron y tú sabes que nosotros somos católicos y este está loco. No me decía loco cuando andaba todo marihuano, hermano. No me decía loco cuando andaba todo borracho, pero cuando le prediqué el evangelio me dijo loco. No me recibieron, no me creyeron. Si me hubiera echado para atrás, hermano, tal vez yo ahorita estuviera en el mundo y ellos también. Pero no me eché para atrás.
A la pastora, gloria a Dios, aleluya, su mamá le dijo, si vas a ser de esa religión, olvídate que tienes madre. ¿Cuántos de ustedes se hubieran quedado en el evangelio? O se hubieran echado para atrás, persecución, aflicción, que le diga eso a su mamá. Si te quedas con esos cristianos, olvídate que tienes madre. Yo no soy tu mamá. Hermano. Si cuando viene la luz, la revelación, viene también la oposición. ¿Para qué? Para pusharnos hacia atrás. Pero si nos quedamos en la luz y caminamos en la luz, las tinieblas no pueden vencerla. Las tinieblas no pueden prevalecer, hermano. La pastora, gloria a Dios, se aferró a la palabra, se quedó con la palabra. Gloria a Dios, su mamá fue salva, su papá fue salvo y sus hermanos también ya les ha llegado el evangelio, hermano. Su mamá está en el cielo, su papá está en el cielo. Amén. ¿Qué hubiera sido si se hubiera puesto a llorar? No, no, mamá, no, yo te amo. Ese no es el verdadero amor. Y hubiera dejado ir el mensaje de la salvación para ella, para su casa, para su familia, para sus seres queridos. Amén. El significado de angosto, hermano, es aflicción, persecución, tribulación, presión. Ponga atención, hay algunos que los van a criticar. ¿Vas a esa iglesia con el pastor Hernández? Pura prosperidad y todos son victoriosos, no, ahí tú también. Amén. Vas ahí con los dice que se creen los gigantes de la fe, ¿no? Sí, hermano, hay gente que así se expresa de nosotros. No, yo sé que el pastor tiene la unción, me gusta como predica, pero habla mucho de dinero. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, los hizo retroceder. La presión, ¿sí me entiende? La oposición los hizo retroceder y no les permitió progresar, gloria a Dios, aleluya, en lo que Dios tenía para ellos. Amén. Angosto realmente es uno de los significados que más llamó mi atención, es presión, hermano. Esto incluye la oposición satánica. Pastor, solo quiero avisarle, pastor, que es que no voy a poder diezmar ya, pastor, porque usted no sabe cómo la situación está bien, la presión. La oposición, mientras usted no lo vea así, es lo que una persona vino y me dijo hace años, hermano, hace años. Pero no, si usted no lo ve como una oposición, como una, si me entiende, presión que está viniendo de su vida para pusharlo hacia atrás, para hacerlo retroceder. Amén. Mientras usted no lo vea así, usted lo va a justificar. Y le dije a esta persona, está bien, no hay problema. Le dije, si usted quiere hacer eso, es su decisión. Pero mi responsabilidad es decirle la verdad. La palabra de Dios nos exhorta a hacer esto, a practicar esto. Esa es la verdad. Usted haga como usted quiera, pero esa es la verdad. Yo no puedo justificarle el no obedecer la palabra de Dios. Usted hace como usted quiera, pero yo le voy a decir la verdad. Yo no voy a justificarle su desobediencia. Amén, amén, amén. Amén. Y se quedó pensando esta persona, hermano, y después realizó y gloria a Dios, aleluya, no se dio a la presión. Y el Señor la sacó adelante, esta persona. Si todo eso es presión, hermano, cuando vienen o se crean condiciones o circunstancias para impedirnos a nosotros avanzar en la palabra de Dios, es oposición, hermano. Reconózcala, mientras no la reconozca. Si me entiende que es la oposición, muchas veces va a venir en diferentes formas, hermano, diferentes maneras. A veces en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Pero si despertamos y la reconocemos, podemos resistirla juntos. Amén. El diablo, si no tengo cuidado, el diablo me puede usar a mí para presentar oposición a mi esposa. O el diablo puede usar a mi esposa para presentar oposición a mí, para que progresemos en el no, yo sé, yo creo en Jesús, yo sé que
hay que creer para ser salvo y todo eso, pero no hay que ser tan religiosos, hombre. Hay que ir a la iglesia, pero de vez en cuando, ¿se da cuenta? Eso es lo que dice la Biblia. Vaya en cuenta qué es lo que dice la Biblia. Sí, las personas no reconocen esas cosas. No las reconocen, son inofensivas. Y aquí voy a quedar, hermano, porque luego vamos a hablar, gloria a Dios, aleluya, cómo nosotros vivir una vida de victoria en nuestras mentes. Porque esos pensamientos para muchas personas y cristianos son inofensivos para ellos, pero para sus vidas espirituales y para su fe son mortales. Son mortales. Son mortales, hermano.